Gloria a Dios. Bueno, a todos que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Para nosotros más que un placer, más que un privilegio el que usted se pueda conectar aquí nuevamente a nuestra página en Facebook Live. Nuestra página Miguel Sánchez Ávila también, ¿verdad? Como es de costumbre, transmitiendo o haciendo estas transmisiones en nuestro canal en YouTube, en www.youtube.com/o/diagonal Miguel Sánchez Ávila, nuestro canal exclusivo en YouTube, pero inicialmente haciendo nuestras transmisiones, por lo menos aquí, ¿verdad? En el caso de Facebook. Y bueno, nosotros hacemos este tema en base a la necesidad que hay hoy día de conocer un poco más, digámoslo así, bueno, en lo que es el contexto histórico y lo que es el principio espiritual, en la forma en lo que nosotros vamos a tocar este tan importante tema relacionado al divorcio, a lo que la Biblia dice, lo vamos a tocar de una forma completa, en una manera en la que yo me puedo atrever, donde algunos predicadores pues quizás antes no la han tocado, y es comprensiva la cosa, pues debido a que por lo menos el caso de los evangelistas o el caso de predicadores, bueno, este es un tema un poco, digámoslo así, bueno, como digámoslo, bueno, como un poco conflictivo, y no solo en el caso conflictivo, sino que pues también tiene diferentes casos aislados, o también hay que expandirlo, y también el caso de la Biblia requiere una explicación muy completa relacionada a lo que tiene que ver con el contexto histórico y con el principio espiritual. De manera inicial, lo que les puedo decir relacionado a lo que es el contexto histórico, bueno, el contexto histórico se refiere a los hechos bíblicos que se vivieron en el momento, que también tienen que ver con la parte cultural, y que también, bueno, en este caso tienen que ver con la identidad. En este caso podemos decir, bueno, del pueblo judío y la época, lo que se estaba viviendo, la situación, etcétera, que en muchas ocasiones la Biblia como tal, prácticamente en ninguna, la Biblia como tal no te las va a explicar. Por eso es que, bueno, no es solo la Biblia, sino también tienes que estudiar la historia, tienes que estudiar el contexto histórico, porque al no haber este tipo de estudio, bueno, se vienen a confundir las cosas, y eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia, principalmente en el caso de la iglesia evangélica, y no solo la iglesia evangélica, sino también otras denominaciones, y el caso, pues también el caso, como hemos sabido históricamente, de la iglesia católica romana, con muchas cosas que se malinterpretaron también, con el caso de la traducción, digámoslo así, bueno, de la Vulgata latina, referente a decir que la manzana era un fruto prohibido, cuando realmente no era la manzana, y la Biblia no dice manzana por ningún lado. Pero bueno, eso es lo que se trata el contexto histórico, ver los lenguajes originales. En el caso de la Biblia hemos dicho anteriormente que son el hebreo, el arameo y el griego helenístico, y no solo eso, sino también ver el contexto histórico, lo que sucedía, qué era lo que pasaba, qué era parte de la cultura, cuáles son o cuáles fueron parte de la cultura judía en el caso de los mandamientos de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y aquí vamos a tocar unas cosas bien clave, porque es que a veces el caso de los cristianos, digámoslo así, bueno, se tiene la Biblia, pero la gran mayoría de los cristianos, hasta dicho por encuesta, no la leen. Solo esperan a que el pastor les predique, o solo esperan a que el pastor le diga, o solo esperan a que algunos predicadores, escucharlos de predicadores. Y la gran mayoría de los predicadores realmente, digámoslo así, si son predicadores evangelistas, cuando es un mensaje más evangelístico, ellos no te van a estar yendo tanto a profundidad para textos bíblicos. Yo lo que pasa es que me voy a profundidad más para textos bíblicos y todo, porque nosotros pues también tenemos que ver con la enseñanza de la palabra, y somos un poquito más celosos en esto, precisamente porque cuando yo era pequeñito y yo escuchaba, ¿verdad?, sobre estos mensajes, etcétera, pues yo exigía que me explicaran por verso, y muchas veces la cuestión era que el predicador solo hablaba una propia conclusión, no el verso como tal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, tenemos claro lo que es el contexto histórico, pero ¿qué es el principio espiritual? Bueno, el principio espiritual es algo que, sin importar el contexto histórico, sin importar la realidad sociocultural, pues es algo que el Señor nos habla, nos dice que prevalece. Ahí es donde a veces la gente trata de ver como tanta discrepancia. Y bueno, específicamente en esto del divorcio, en el Antiguo Testamento se nos habla algo. En la época de Jesús habló algo sobre el divorcio, pero Pablo dice otra cosa más, y en los mismos evangelios se nos dicen de forma diferente cosas que Jesucristo habló. Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente, bueno, vamos a ver qué es lo que realmente en la Biblia nos dice en su contexto. Bueno, primero y principal, para entrar al tema del divorcio,
pues para tenerlo claro. Yo me voy a Malaquías capítulo 2, versículo 16, donde el Señor dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. O sea, de acuerdo a la Biblia, pues el plan de Dios y lo que se ve es que el matrimonio pueda ser un compromiso de toda la vida. Mateo 19:6 dice, así que ya no son dos sino uno, por lo tanto lo que Dios ha unido ya no lo separa el hombre. Lo que pasa es que si yo me voy al contexto de que lo que Dios unió no lo separa el hombre, muchas veces hay parejas también a las cuales realmente Dios no las unió, sino que fueron el resultado de una decisión precipitada de algunos o de alguna mala crianza. Por eso es que yo le digo, el tema del divorcio tiene muchos casos aislados, pero lo que Dios une no lo separa el hombre, pero no todos aquellos que se unen en matrimonio necesariamente Dios los unió. Y ahí es donde viene el problema, ahí donde viene el conflicto y donde viene la controversia de la cosa. Pero vamos a irnos directo a la palabra del Señor, porque yo no me voy a ir en base a mi opinión, o sea, estamos tocando la Biblia. Vamos a ir hablando unas cosas. Bueno, Dios iba a comprender que el divorcio iba a ocurrir debido a que un matrimonio pues involucra a dos seres humanos imperfectos. En el Antiguo Testamento esto ya era algo que era una realidad. Por lo menos Dios establece algunas leyes a fin de proteger los derechos de los divorciados, pero especialmente las mujeres. Si usted busca en el Pentateuco, en el caso de Deuteronomio capítulo 24 versículos 1 al 4, es donde podemos ver esto. Jesús, cuando está ya en su ministerio terrenal aquí en la tierra, señala entonces que aquellas leyes, o sea, esas leyes en el Pentateuco dadas por Moisés relacionado al divorcio, fueron dadas a causa de la dureza de los corazones de la gente, mas no porque fuera el deseo de Dios. O sea que como quiera, Dios sabía que la imperfección iba a estar, pero el propósito de Dios nunca fue la separación, en el caso, digámoslo así, de este tipo de imperfección o de estos errores. Lo que pasa es que los mandamientos como quiera Dios los da, porque son reglas que Dios siempre tiene que poner, pero como humanos nosotros siempre vamos a fallar en algunas partes de nuestra vida. Yo voy a seguir hablando de algunas cosas. Bueno, en la época de Jesús existía una escuela, y esto yo quiero que me atienda, bien importante, porque aquí es donde vamos a hablar de forma bien profunda sobre esto que Jesús dijo, que estas son las razones por las cuales a lo largo de la historia de la iglesia en las denominaciones evangélicas, algunas, no todas, pero se le ha prohibido a los divorciados que tengan parte. Si la persona se divorcia le dicen que no se puede casar y suceden todo este tipo de problemas, ¿verdad? Que a veces muchos hermanos nos han venido preguntando, porque si está la duda, bueno, es porque Dios la pone en el corazón para estudiar bien en el contexto la cosa. En la época de Jesús, escuche, en la época de Jesús existía una escuela de pensamiento conservadora llamada la escuela de Shammai. O sea, una escuela conservadora que existía en la época de Jesús que se llamaba la escuela de Shammai. Shammai fue un erudito judío del siglo I, del siglo I, que enseñaba que la única razón válida para el divorcio era precisamente el adulterio o la infidelidad. Contraria a esta posición estaba otra escuela que se llamaba la escuela de Hillel. Todas estaban activas para la época de Jesús y los fariseos. Por eso es que a Jesucristo le preguntan. Esta escuela de Hillel enseñaba que un varón judío podía divorciarse casi por cualquier cosa de su esposa. O sea, los fariseos, queriendo saber si Jesús apoyaba una u otra postura, le preguntaron si era permitido divorciarse por cualquier motivo y la razón por la que Moisés autorizó el divorcio. Entonces, en Mateo 19, 8 y 9, leemos la respuesta de Jesús. Él dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera. Vamos a estudiar esto en su contexto para verlo bien detalladamente acá, porque esto no es meramente leerlo, es analizarlo históricamente y lo que Jesucristo trataba de decir. Vamos a ver. O sea, lo primero que el Señor aclara es que nunca estuvo en los planes ni en la voluntad de Dios el divorcio. Bueno, esa es una. Pero que a causa de la dureza de los corazones o debido a la naturaleza pecaminosa, Moisés reguló el divorcio en ciertas circunstancias, especialmente para la protección de las mujeres. O sea, Jesús lo que quería era proteger a la mujer, y le vamos a explicar unas cositas más.
O sea, según Mateo 19:9, la única razón por la que Jesús toleraba el divorcio era por causa de fornicación, pero para entender el punto de vista de Jesús debemos pues primeramente saber que la palabra griega fornicación que usa Jesús es porneia, que significa inmoralidad sexual. De manera que Jesús no apoyaba la escuela de Hiller, que era liberal, ni la de Shammai, que limitaba el divorcio exclusivamente por causa de adulterio. O sea, porneia implica cualquier tipo de inmoralidad sexual como incesto, orgía, bestialismo, o sea, cualquier tipo de inmoralidad sexual, porque se supone que es una aberración, entonces rompe el pacto de ser una sola carne con el cónyuge. Entonces quiere decir que, o sea, el matrimonio es un pacto que usted debe de cumplir, porque al romperlo está faltando a su pacto y destruyes tu matrimonio y se rompe tu unión ante la persona con la cual lo has hecho. Bueno, ya mientras vamos explicando esto hay que ver qué es lo que sucedía también en la época de Jesús y por qué Jesús dijo esto. Ya tenemos pues de manera inicial ya sabemos que él quería proteger a la mujer. Bueno, entonces lo que podemos ver es que pues a Dios no le gusta el divorcio, pero censura a la parte culpable de inmoralidad sexual y defiende a la parte inocente. Y hay que estar claro que después de Dios, bíblicamente, pues la familia siempre será una prioridad. Entonces, ahora es donde viene la controversia, digámoslo. Bueno, Jesús, según algunos, como que adopta una posición muy rígida con respecto al matrimonio, pero realmente como Dios, él siempre iba a comprender que a veces las relaciones fracasan. O sea, la Biblia ya lo decía en el Antiguo Testamento. O sea, Jesús lo dijo más claro con el caso de Moisés, y la cosa es que Pablo y los evangelistas, por ejemplo, traducen su mensaje a un contexto cultural diferente. Y vamos a explicar eso porque usted, pues cuando lee en el Antiguo Testamento el divorcio, dice una cosa. Cuando ve lo que dice Jesús en los evangelios, en un evangelio dice una cosa, en otro evangelio dice otra cosa más específica, en otro evangelio como que parece que no tuviera sentido lo que dice. Y entonces el apóstol Pablo también dice otra cosa diferente. Entonces, bueno, vamos a entender lo que Dios nos está diciendo aquí. O sea, siempre la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que la iglesia puede hacer hoy? Bueno, según la Biblia, todo judío, si quería, y estamos hablando en tiempos bíblicos, si quería, podía divorciarse de su mujer. Era un derecho otorgado por Moisés mediante una ley que decía así. Y esta ley la dice en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. O sea, que en su Biblia mi hermano la dice. Vamos a seguir explicando. En esta parte yo necesito que usted me ponga atención en todo, ¿verdad? Lo que usted puede escuchar sobre el caso del divorcio y las separaciones, porque es que no quiero que estén perdidos. Y si entró tarde, bueno, se puede conectar después, porque este mensaje pues obviamente lo vamos a dejar aquí. Bueno, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 dice así. Si un hombre se casa con una mujer y después descubre en ella algo que no le agrada, le escribirá un acta de divorcio, se le entregará y la despedirá de su casa. Ley de Moisés, lo que Jesucristo habló. Entonces la norma era clara. Bastaba que el hombre redactara un escrito y se lo diera a su mujer. Lo que no estaba claro era qué motivo autorizaba al hombre a divorciarse, porque la ley decía que tenía que haber algo que no le agradara al hombre. O sea, pero ¿qué era ese algo? Como Moisés no lo había aclarado, los judíos posteriores durante siglos trataron de entender a qué se refería. Lamentablemente no se pusieron de acuerdo y se formaron dos escuelas. La más flexible, pues la que le he venido diciendo, la del rabino Hillel, lo cual interpretaba en sentido amplio que ese algo podía ser cualquier cosa. O sea, era increíble. Que la mujer quemara la comida, que no se atara el cabello, que gritara en la casa o que tuviera mal carácter. O sea, escuche, eso fuera así. Incluso en el siglo II, el rabino Akiva, un rabino de nombre Akiva en el siglo II, decía que si el hombre encontraba una mujer más linda y había algo que le desagradaba en la suya, podía divorciarse. O sea, increíble. Pero la cuestión, yo les estoy diciendo el contexto histórico. O sea, la segunda escuela, la del rabino Shammai, era la más estricta, que sostenía que un hombre solo podía divorciarse por una causa gravísima, que era el adulterio de su mujer. Entonces, ningún otro motivo lo autorizaba según él, según este rabino. Entonces, en tiempo de Jesús el tema no estaba resuelto, de modo que unos seguían las directivas de Hillel y otros las de Shammai.
Esa es la razón por la que los fariseos interrogaron a Jesús sobre el tema del divorcio, que querían saber a cuál de las dos escuelas Jesús apoyaba en el pensamiento, pero lo que más les impactó fue que Jesús no apoyaba ninguna. Bueno, lo primero que debemos de preguntarnos es si las palabras de Jesús constituían una verdadera ley, o sea, una norma obligatoria para todos los hombres, o solo era una invitación, una sugerencia ideal para quien pudieran y quisieran cumplirla, porque algunos biblistas y alguna gente, como hemos venido hablando, impresionados por la dureza de las palabras de Jesús, creen que solo se trataba de un consejo, no de un precepto obligatorio que todos debían observar. Pero el Nuevo Testamento da a entender como que otra cosa, ya que el apóstol Pablo, cuando habla de la prohibición del divorcio, dice claramente pues que es una orden del Señor, pero el apóstol Pablo también entonces sugiere que si la persona como tal está casada con una persona no conversa, que se divorcie. Entonces ahí es donde viene, o sea, ¿a qué le hacemos caso? Y vamos a hablarlo ahora un poco más. Yo voy a leer en Primera de Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. O sea, ¿qué es por fin la cosa? ¿Se prohíbe el divorcio o no? ¿Se prohíbe el recasamiento o no? O sea, ¿cuál es por fin lo que la Biblia dice? Porque ahí es donde toda la cosa pues viene. O sea, ahora yo tengo que ver el contexto histórico y el principio espiritual sobre todo. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11 dice: pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Viene la pregunta, ¿por qué la Biblia dice eso y por qué Jesús se puso tan firme? Bueno, ahora vamos a la cosa que usted no sabía y que muchos como que les aterra, pero era la realidad de esa época. O sea, las doncellas judías se consideraban para contraer matrimonio a la edad de 12 años y 6 meses. Le voy a repetir, o sea, en aquel tiempo el matrimonio se celebraba a la edad de 13 años para las niñas y 17 años para los varones. Los rabinos enseñaban que Dios maldecía al hombre a los 20 años si todavía a esa edad de 20 años no había formado una familia. Entonces ahora yo estoy tocando, ¿verdad?, el caso del contexto histórico. Bueno, mejor dicho, todavía lo seguimos tocando. En nuestra época, mi hermano, nadie se va a casar con una niña de 13 años, eso es pedofilia. Además de que los compromisos y los matrimonios hoy día no es como fueron en esa época, que eran arreglados. Ahí no estaba el amor por ningún lado. Claro, después se enamoraban algunos, pero básicamente, o sea, no es lo mismo que en nuestra época. Yo voy a repetir de nuevo. Bueno, en aquel tiempo, les repito, ¿verdad?, para que lo pueda digerir. En aquel tiempo, el matrimonio se celebraba a la edad temprana. 13 años para las niñas y 17 para los varones. Los rabinos enseñaban que Dios maldecía al hombre si tenía todavía 20 años y no había formado una familia. O sea, es que en el mismo Antiguo Testamento usted ve en el caso de ese ejemplo, pero con el caso de María, bueno, pues entonces ¿a qué edad María tuvo a luz a Jesús? Bueno, mi hermano, la esperanza de vida para ese tiempo, lo que pasa es que era corta. Ese era uno de los factores motivadores que había detrás de esa temprana edad, ya que la expectativa de vida promedio para la mayoría de las personas en esa época más antigua era entre 30 y 40 años. Además, la edad más temprana con la que una mujer podía concebir y tener un hijo era generalmente entre los 12 y 14 años de edad. La Biblia no dice exactamente la edad en que María pudo concebir a Jesús, pero hay un escrito que se llama el Protoevangelio de Santiago, que expande un poco sobre todo esto, y ahí es donde dice que María tuvo a Jesús a la edad de 15 años. Entonces, de acuerdo a la cultura judía, pues obviamente hace lógica que posiblemente lo más posible es que a la edad de 15 años fue que María tuvo a Jesús. Así entonces, bueno, de los matrimonios como eran antes, no es que esas eran solamente las edades para casarse, 13 para las niñas, 17 para los hombres, sino que, bueno, vemos también que eran matrimonios arreglados. Bueno, por lo menos en la Biblia vemos cómo Abraham manda a su mayordomo a buscar esposa para Isaac. Agar elige la mujer para Ismael. Judá decide con quién casará a su hijo. Mi hermano, yo le estoy mencionando la Biblia. El militar Caleb dispone quién será el marido para Acsá. Y el rey Saúl hace lo mismo con Merab. O sea, el casamiento en Israel no era una alianza de amor, sino un acuerdo social.
El hombre necesitaba tener hijos y la mujer necesitaba quien la mantuviera. Se trataba de un convenio con beneficio de ambas partes. Eso no significa que necesariamente no hubiera amor en las parejas. Con el tiempo, ¿verdad? Muchos llegaban a amarse, pero no es como en nuestra época. Les explico también. Nuestro compromiso con Jesús se basa en esta costumbre, en el caso de nosotros como novia del Señor. La dote la pagó Jesús al Padre por medio de su sangre. Nosotros ahora estamos en las bodas judías llamadas el periodo de los esponsales, donde estamos esperando, pues estamos comprometidos con el novio esperándole. Entonces, cuando Jesucristo habla sobre esto de a causa de fornicación, también incluye en las bodas judías el periodo de los esponsales, que era el mero compromiso, o sea, que era considerada hasta la fornicación, que si la persona estaba comprometida, la mujer estaba comprometida, después estaba con otro, ya era como que fuera adulterio, aunque no estuvieran 100% casados. O sea, eso es lo que yo le quería explicar, porque es la traba en el caso de la cultura. Yo no puedo leer solo literalmente lo que la Biblia dice, sino también poder interpretar y poder adaptar a nuestra época, como también hacen los mismos evangelistas, o como también, bueno, estoy hablando los apóstoles que escribieron los evangelios. Porque ahora pues vamos a otra cosita un poquito más profunda en el caso de la Biblia. O sea, la cosa aquí es que el matrimonio no era un arreglo social, digámoslo así, ecuánime, porque la mujer realmente se hallaba en inferioridad de condiciones respecto al varón. Ella era considerada una pertenencia, una propiedad de su marido, al mismo nivel que un buey y un asno. O sea, el marido gozaba de diferentes derechos. Así, el marido podía también acostarse con otra mujer y no cometía adulterio. Hermano, yo estoy leyendo lo que la Biblia dice en el pasado. Éxodo capítulo 21, versículo 10. Yo estoy mencionando la Biblia. El marido podía hasta acostarse con otra mujer y no cometía adulterio. Pero si la mujer lo hacía, incurría en un grave delito. Entonces el marido podía divorciarse si quería, pero la mujer no tenía derecho a hacerlo. O sea, él podía mandarla, podía dominarla y podía decidir por ella. En ese contexto jurídico social era evidente que si un hombre se divorciaba de su mujer y la despedía de su hogar, la dejaba totalmente desprotegida. Difícilmente otro hombre querría desposar a una repudiada. Ella debía regresar a la casa de sus padres, los cuales muchas veces ya eran ancianos, si es que no habían muerto y ya no podían mantenerla. O sea, quedaba así forzada a vivir de la caridad pública en una situación de total precariedad, indefensa, una situación precaria económica y de total desamparo social. Y en algunos casos, lamentablemente, la única salida era la prostitución. Fuerte, pero era lo que pasaba. Por eso Jesús, cuando da su mandamiento, cuando habla a los fariseos, lo que estaba era protegiendo a la mujer. O sea, resultaba tan degradante todo esto de que una mujer fuera repudiada, que el profeta Isaías, el mismo profeta Isaías, menciona a la mujer repudiada como ejemplo del sufrimiento más grande en Israel. Mi hermano, lea la cita bíblica Isaías capítulo 54, versículo 6, donde el mismo profeta Isaías hace y dice esto. Entonces el profeta Malaquías, para mitigarlo, llega a decir que Dios odia al que se divorcia de su mujer. Malaquías capítulo 2, que fue lo que leímos, versículo 16, comenzando, ¿verdad?, sobre esto. Por eso es que Dios odiaba el divorcio. O sea, Dios veía todas las injusticias que padecían las mujeres. Imagínense, quedaban desamparadas. Eso era lo que pasaba en esa época. Entonces, aún así, si un hombre ya no deseaba vivir con su esposa y quería divorciarse, podía hacerlo sin demasiadas contemplaciones. Por eso Jesús, al prohibir el divorcio, lo que hizo fue ponerse del lado, de la parte del más débil, del más expuesto y del más amenazado en su época, que socialmente era la mujer. Quizás en esta parte usted lo ha escuchado hablar de algunos otros predicadores, se han abundado un poco más sobre el tema del divorcio en esa época y por qué Jesús lo mencionó, pero aquí lo vamos a hablar todavía un poco más profundo para que no haya duda sobre esto, porque de todas formas, aunque nosotros hablemos, aunque nosotros hagamos claro, la gente siempre sale a veces con sus opiniones, porque muchas veces, verdad, no es fácil para muchos adquirir un conocimiento que de momento sea realmente lo que es lo real.
contrario a lo que ya han sido acostumbrados a vivir por tantos tiempos, que su pastor le haya enseñado y eso. Por eso es que estos temas yo los toco en mi página. O sea, estos temas yo no los predico por ahí, sino que estos temas los tocamos acá porque ya son cosas del compromiso de cada cual y de las reglas de cada cual en su iglesia o de lo que cada cual. Pero yo voy a hablar aquí con las cosas como son y las cosas como son por la palabra. O sea, sin embargo, cuando vemos aquí la sorpresa, si seguimos hablando del divorcio, como esta orden terminante de Jesús fue más tarde suavizada por los autores bíblicos. O sea, porque hay como una contradicción según algunos dicen. No es que hay contradicciones, es que la cosa se adapta de acuerdo, ¿verdad?, a lo que hay en el corazón de Dios. Sí, porque lo que pasa es que en los mismos evangelios, bueno, primero te prohíbe el divorcio. Después te dice que solamente puedes divorciarte si te son infiel. Después entonces Pablo dice que si es un converso con el cual la persona está casada que se puede divorciar. Entonces, ¿qué es lo que es por fin? ¿Se puede divorciar o no? Se puede, ahí es donde está la disyuntiva y ahí es donde está la cuestión. Vamos a hablar cada uno de los evangelios. Bueno, vemos que Jesús, esta orden determinante, es más tarde como que un poco tocada o suavizada por los autores bíblicos y adaptada a las diversas circunstancias que les tocaron vivir, de manera que en el Nuevo Testamento encontramos las 4 versiones diferentes. El texto más antiguo está en la primera carta de Corintios de Pablo, donde dice: a los casados no les ordeno yo, sino el Señor, que la esposa no se separe del marido. Si se separa, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su esposo, y que tampoco el marido despida a su mujer. O sea, hasta aquí Pablo repite lo que dijo Jesús, pero a continuación agrega: si el cónyuge no es creyente y quiere separarse, entonces que se separe. En este caso, el cónyuge creyente no está ligado porque el Señor los llamó a vivir en paz. Escuche, o sea, Pablo está adaptando casos relacionados al divorcio. Vemos que Pablo permite una excepción porque él constataba que en sus comunidades, cuando un pagano se convertía al cristianismo, no siempre era acompañado por su cónyuge, lo cual generaba tensiones y roces. Al ver esto, permitió la separación en sus comunidades, alegando una razón importante, que fuera que pudieran vivir en paz. O sea que hay razones en las cuales, por esto en el caso del divorcio, hay casos aislados. O sea que Pablo, apenas 20 años después de la muerte de Jesús, ya había adaptado la enseñanza original a la situación misional que le tocaba vivir. Aquí es donde yo quiero que usted me entienda. Décadas más tarde, Mateo presenta una segunda versión de la norma. Según él, Jesús había dicho a los fariseos: Moisés permitió divorciarse de sus mujeres, pero yo digo que el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de inmoralidad sexual y se casa con otra, comete adulterio. O sea, para Mateo, Jesús permite una segunda excepción: caso de inmoralidad sexual. Cuando esto ocurre, el hombre puede divorciarse y volver a casarse. En realidad, no fue Jesús quien introdujo esta excepción, sino el mismo Mateo. ¿Por qué? Bueno, porque la inmoralidad sexual en la comunidad donde él vivía era un tema muy grave que generaba serias dificultades en la convivencia matrimonial. Por lo tanto, para evitar males mayores y salvaguardar la paz en las conciencias, Mateo autorizó esta circunstancia como la disolución del vínculo. Entonces, ¿a qué inmoralidad sexual se refería? Bueno, es difícil saberlo porque siempre, bueno, la cosa es que la palabra griega que emplea es porneia, que es un término genérico que puede designar diferentes desórdenes, o sea, adulterio, incesto, prostitución, vida disipada, muchas cosas que incluyen la palabra. O sea, tenemos la misma dificultad a veces, ¿verdad?, que la tenían los judíos con el tiempo de Moisés. Pero por eso las Biblias, en este caso, bueno, ofrecen ciertas traducciones o en algunos casos distintas traducciones que van más o menos de acuerdo a lo que es el significado de la palabra porneia, pero que realmente la palabra porneia en el griego abarca mucho más. O sea, la cuestión aquí ahora es que vemos cuál fuera el significado. Lo interesante es que Mateo permitió una excepción a disolver el matrimonio, o mejor dicho, a la indisolubilidad matrimonial señalada por Jesús. O sea, Mateo ofrece una excepción.
Entonces, en Mateo de Marcos descubrimos una tercera enseñanza diferente sobre el divorcio. Según en su discusión con los fariseos, Jesús dijo que el hombre no debe de divorciarse de su mujer, como lo dice en Marcos 19. Y cuando sus discípulos le pidieron una explicación, les aclaró: quien se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, la cuestión aquí, mi hermano, y que yo le quiero explicar es que aquí hay una sorpresa, porque según Marcos, lo que ahora Jesús prohíbe no es el divorcio, sino volver a casarse. Mientras Mateo decía que Jesús condenaba la separación en sí debido a la desprotección en la que quedaba la mujer, Marcos no prohíbe que el hombre se separe, puede separarse. Lo que no puede hacer es casarse. Esto se debe, mi hermano, a que Marcos le escribe a los cristianos de Roma, y allí, en ese contexto histórico, la mujer gozaba de una autonomía social superior, no como las judías. Las romanas podían contar con medios propios de supervivencia, de manera que la simple separación de su marido no la afectaba en su dignidad. Por eso, un cristiano de su comunidad, si andaba mal con su mujer, podía divorciarse y seguir considerándose, bueno, lo que era, pero no podía tomar una segunda mujer. O sea, esto no fue la única adaptación que hizo Marcos. También dice que Jesús prohibió que la mujer se divorciara de su marido. Pero mi hermano, aquí es donde viene la cosa. Eso jamás podía haberlo dicho Jesús. Jesús enseñó en Palestina y ante un auditorio judío, y según la ley judía, la mujer no se podía divorciar. El que se divorciaba era el hombre, el que daba carta de divorcio era el hombre. O sea, el hombre era el que tenía el abuso con la mujer. Entonces quiere decir que aquí Marcos adaptó a los que le enseñaba. O sea, culturalmente se adaptó. Hasta en la misma Biblia, los mismos apóstoles en el primer siglo de la era cristiana, culturalmente adaptaron la enseñanza del divorcio para poder mantener precisamente un orden y enseñar, bueno, que el matrimonio es sagrado y esto, pero también darle importancia tanto al hombre como a la mujer, etcétera. Entonces, lo que podemos ver acá es que hay cosas adaptables, y hasta en la misma Biblia se nos dice que siempre van a haber casos aislados donde no todo el tiempo va a ser siempre lo mismo. O sea, entonces, en el caso de Marco, bueno, él le escribió a Roma, como venimos explicando, la ley sí otorgaba a la mujer el derecho al divorcio. Entonces extendió la prohibición de Jesús también a ella, para que quedara claro que aunque la ley civil lo autorizaba, no estaba en el corazón de Dios como tal que eso se diera, aunque pues obviamente por el defecto, por cosas humanas, seres humanos, iba como quiera, ¿verdad?, a suceder. Ahora, en el Evangelio de Marco descubrimos una tercera enseñanza diferente sobre el divorcio. Según en su discusión los fariseos, Jesús dijo que el hombre no puede divorciarse de su mujer, y cuando sus discípulos le pidieron una explicación, les aclaró: quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, esto es lo que Marcos dice, pero la cuestión aquí es que esta no es la única adaptación que él hizo, sino que también Jesús prohibió que la mujer se divorciara de su marido. O sea, como he venido diciendo, Jesús nunca pudo haber predicado esto, porque la mujer no tenía en la cultura judía derecho para divorciarse. Es que Marcos le predicaba a Roma. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Que no entiendo, que qué sé yo. Bueno, hermano, usted tiene que darle break y tiene que darle oportunidad a que se escriba, se hable todo en el contexto histórico, porque es que hoy día quieren que uno con un comentario en Facebook y con un comentario no diga todo, y las cosas se dicen como son. O sea, yo no puedo decir temas como estos de un solo comentario. O sea, es como cuando uno va, por ejemplo, yo detesto cuando quieren que uno haga un debate de preguntas y respuestas, porque es que vienen con unas preguntas que quieren, o no sé cómo es que pretenden que uno en una línea, en un comentario, en uno que diga sí o no, uno explique todo. Eso no es así, eso requiere tiempo, a veces horas, ha tardado hasta años para que muchas personas lo sepan. Entonces, para hablar un poco sobre esto y para seguirle explicando, pues en el Antiguo Testamento, en el caso de los sacerdotes, en esta parte, en el Evangelio de Lucas, hallamos una última versión haciendo alusión a lo que es el Antiguo Testamento sobre el divorcio, que también aparece en su segundo texto en Mateo 5:32. Para Lucas, Jesús enseñó, o sea, lo que enseña Lucas, lo que escribe en el Evangelio:
todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y la que se casa con una divorciada por su marido comete adulterio. Según este dicho, Jesús no solo prohibió a un divorciado volver a casarse, sino también a un soltero casarse con una divorciada. Pero ¿por qué Lucas dice eso? O sea, vemos diferentes posturas. Bueno, lo que pasa es que en Levítico 21:7, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, debido a que eran hombres especialmente consagrados a Dios, no podían casarse con una divorciada, cosa que sí podían hacer los demás judíos. Entonces, la cuestión es que ahí es que Lucas lo adapta. O sea, dice en Levítico 21:7 que con la mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. O sea, al parecer, Lucas quiso extender este particular estilo de vida a todos los cristianos de su comunidad para decir también que ellos eran consagrados a Dios y por lo tanto sus vidas debían de ser especiales y preservadas de cuanto pudieran deshonrarla. Vemos pues que si bien Jesús prohibió el divorcio, su norma fue más tarde adaptada por los autores bíblicos. O sea, eso es lo que estoy tratando de decir. Mire, si yo le voy a hablar de un tema, yo le tengo que mencionar todos los textos bíblicos y todo lo que la Biblia dice. Le voy a explicar. Después de que yo le mencione todo lo que la Biblia dice, yo tengo que hablar del contexto histórico y el principio espiritual, que es lo que algunos han escrito aquí que están enredados. No hay enredo, es cosa de prestar atención. O sea, para resumirle más, o sea, lo que estamos diciendo es que cada uno de ellos adaptó el tema del divorcio a su determinada circunstancia donde iban a predicar. Yo no sé si eso, ¿verdad?, haya quedado claro. O sea, en este caso, pues lo que podemos seguir diciendo es que si bien Jesús prohibió el divorcio, su norma fue más tarde adaptada por los autores bíblicos según las necesidades de cada comunidad. Se lo sigo explicando. De manera que hoy tenemos diferentes versiones. Bueno, según Pablo, Jesús permitió el divorcio si un cónyuge se convertía al cristianismo y el otro no. Según Mateo, Jesús permitió el divorcio en caso de inmoralidad. Según Marcos, lo que prohibió fue que un divorciado se volviera a casar. Y según Lucas, prohibió incluso que un soltero se casara con una divorciada. O sea, la cuestión aquí que podemos llegar al análisis de todo lo que hemos venido viendo es que Jesús prohibió el divorcio porque tenía una buena razón para su época. En su tiempo el matrimonio era un acuerdo social establecido por los padres cuyo móvil era la conveniencia mutua y no el amor, y en caso de romperse el pacto la mujer quedaba socialmente indefensa y expuesta a una vida inhumana. Por eso asumió la defensa del más débil y condenó la separación. Entonces, hoy la iglesia debe preguntarse, ¿aquella prohibición sigue teniendo vigencia? O sea, ¿es aplicable al matrimonio moderno? Bueno, primero, la cuestión que podemos ver en las cosas en el contexto histórico, hay cosas no aplicables porque en esta sociedad actual, la mujer puede ganarse la vida sola, sin necesidad del varón. Segundo, porque el móvil que hoy lleva a dos personas a casarse es el amor, y si este fracasa, no se puede prohibir volver a buscarlo. O sea, en tiempos de Jesús no podía decirse que el amor se acababa porque no había sido el móvil del matrimonio. Por eso no era motivo para el divorcio. O sea, es decir que hoy, habiendo desaparecido las dos razones por las que Jesús prohibió el divorcio, aquella orden, por eso hay que escudriñarla en su contexto, principalmente para hoy. ¿Y qué debería hacer la iglesia hoy? Bueno, lo mismo que Jesús, ponerse del lado del más débil, y el más débil es el que se separa. Cuando un hombre se divorcia queda lastimado, hermano, queda inseguro, queda muchas veces con problemas económicos, queda añorando a sus hijos, con los que quizás no pueda volver a tener una relación natural, dependiendo, ¿verdad?, la mujer de la que se divorcie. Por su parte, la mujer muchas veces se siente abandonada, se siente triste, sola y con dificultades para volver a contraer, ¿verdad?, matrimonio. Entonces, ¿qué tiene de bueno el divorcio? Bueno, nada. Todo divorcio es una masacre emocional para muchos, el fin de una ilusión, la brutal ruptura de un proyecto que se creía para siempre. Por eso la persona que llega a una situación insostenible lo concreta, y por eso la iglesia, en vez de castigar a una persona que pasa por esto, debe de cuidarla, abrir las puertas, la comprensión, o sea, no censurarlo. Ahora, la cuestión aquí que vemos sobre el divorcio y sobre esto es que uno de los encuentros más grandiosos de la vida de Jesús fue precisamente con una mujer 5 veces divorciada, que además vivía en concubinato.
O sea, la samaritana, que lo dice en Juan capítulo 4. Entonces, Jesús se le acercó a ella. Entonces, hoy Jesús le negaría la restauración, perdón, renovación a un divorciado vuelto a casar. Bueno, pues obviamente que sí. Pablo, Marcos, Mateo y Lucas supieron traducir su mensaje sobre el divorcio a un contexto cultural diferente. Entonces quiere decir que en nuestro contexto cultural la iglesia tiene que traducir y tiene que ver cada problema, cada situación por separado. O sea, eso no son cosas de un evangelista. Esto son cosas que quien la tiene que resolver es el pastor. O sea, yo no sé si es que los pastores o algunos pastores no están haciendo su trabajo, pero son cosas y son temas que son discutidos entre la iglesia. Lo que pasa es que hay mucha gente que hoy día se levantan, digámoslo así, cegados denominacionalmente, o se levantan a predicar lo que leen y no lo entienden, ¿verdad?, en el caso de su contexto histórico. O sea, yo no puedo comparar a gente que se casaban en su momento adolescente, que no era por amor, que era por convenio, 13 y 17 años, a cómo es el matrimonio hoy día. Mi hermano, cuando usted va al altar matrimonial, hay unos votos que se hacen. Si usted comienza a romper esos votos, usted está destruyendo el vínculo matrimonial. ¿Qué es lo que han hecho hoy día denominaciones, digámoslo así, un poco más legalistas, como por allá las muy sonadas cruzadas sin poder? Bueno, pobrecitas las mujeres, mi hermano, eso es horrible lo que sucede. Entonces las amenazan con que si se divorcian no se pueden volver a casar porque la Biblia dice, supuestamente. Entonces, mi hermano, toda clase de maltrato, toda clase de desastre, usted sabe. Y entonces, según ellos, la mujer tiene que soportar eso y dejarse, usted sabe, masacrar, porque no se puede divorciar, ni se puede volver a casar, ni podrá rehacer su vida. Entonces la mujer sigue siendo víctima. Eso es lo que sucede hoy día en muchas denominaciones evangélicas, principalmente estas de corte, que más que cristianos lo que son es peor que los mismos maestros de la ley. O sea, usted tiene que tomar, si usted pues le están hablando sobre un pacto que usted hace, ese pacto tiene que prevalecer sin importar los años. O sea, un pacto es un pacto. Tú no puedes romper ese pacto. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Sí, pero por eso hay que tener cuidado, porque no a todos Dios los une. Y unos, en vez de casarse con la ayuda idónea, se casan con la demonia. Y ahí es donde suceden las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por todo lo que hemos leído de la Biblia, que hemos escudriñado en todo lo que la Biblia habla, porque es que yo tengo que hablar lo que la Biblia dice y después tengo que explicarlo. O sea, yo no puedo decirle sí o no. O sea, lo que pasa es que muchos de ustedes están acostumbrados a escuchar que un pastor o un predicador le diga sí o no. Yo no puedo decir sí o no de mi propia forma. O sea, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que explicarle, yo tengo que hablarle del contexto histórico, yo tengo que hablarle del principio espiritual. Contexto histórico, lo que sucedía. Principio espiritual, Dios restaura. Pero si ustedes mismos son los que predican que la única cosa que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso la Biblia lo dice. Entonces, ¿puede Dios acaso perdonar un matrimonio o puede acaso Dios restaurar un matrimonio? Pues, ¿o puede acaso también Dios restaurar a alguien que se divorció y puede perdonarlo? Pues claro que sí. O sea, si he venido probando ya bíblicamente cómo los autores fueron adaptando sus determinadas circunstancias, pues por eso usted ve que los pastores, ante determinadas circunstancias y situaciones de los miembros de los feligreses en su iglesia, tienen que ver qué pasó, tienen que ver qué sucedió, tienen que ver si la mujer era maltratada, si la mujer era abusada. O sea, la cuestión aquí es que si Dios perdona, Dios restaura. Y si no eran convertidos, o si la persona viene de un proceso donde tampoco era convertido, ahora se convirtió, ahora conoce, pues es que son casos diferentes. O sea, son cosas diferentes. Hasta en la misma Biblia, cuando Jesucristo habla del divorcio, te está hablando en un contexto histórico diferente. Cada autor que escribe lo que Jesucristo habló, lo habló en un contexto histórico sencillamente basado, pues obviamente en que la voluntad de Dios no es que la persona se divorcie, pero van a venir eventualidades y van a venir problemas en algunas personas que no va a haber de otra. O sea, yo lo que quiero aclarar es que, bueno, la idea es que la persona con la que usted se casa sea para toda la vida. Pero si usted estaba tan ciega, porque mayormente esto le pasa no solo a las mujeres sino a los hombres, o sea, mayormente a los dos, pues entonces, mi hermano, hay que ver y hay que tratar. Mire, yo le doy el ejemplo de mi mamá. Mi mamá trató por todos los medios, ¿verdad?, de unir su matrimonio con el caso, ¿verdad?, de mi papá. Y bueno, lo que no se pudo hacer,
no se logró. Y hasta mi propio abuelo Gille, pues él intervino en la cosa y se habló, ¿verdad? Que por todos los medios se trató de que el matrimonio no se disolviera, pero hubieron diferencias, que eso pues yo no he sido, o sea, no he sido los únicos, no he sido los primeros ni los últimos. Y al haber diferencias, pues no hubo de otra y se tuvieron que separar. Entonces la cosa es que pues ahí, mi hermano, no se puede forzar. O sea, lo que a mí a veces que yo veo, y ya una vez que hemos hablado lo que la Biblia explica, o sea, usted, predicador de lo que sea, usted no puede chantajear a una mujer que no se va a divorciar de usted porque la Biblia dice, supuestamente según su interpretación, y hacer todo tipo de mala crianza, hacer todo tipo de maltrato, hacer todo tipo de desastre, hacer todo tipo de infidelidades y que no se va a divorciar porque Jesús dijo. O sea, esto, mi hermano, yo le quiero decir algo. Si algo sé en la palabra adaptable a este caso de situación, es que Dios no puede ser burlado y Dios puede restaurar de nuevo. Lo que pasa es que hay lugares, hay pastores, hay personas, claro, muchos de ellos son amigos míos, yo los conozco de años, que no creen en el divorcio. O sea, entonces la cuestión es que Jesús prohíbe divorciarse, pero algunos de ellos se han divorciado. Lo único que no se han vuelto a casar, pero se divorciaron. Entonces, uno no puede tachar a una persona porque se divorció, se haya vuelto a casar o no. Porque muchas veces la persona no tiene el control. Bueno, le pongo un ejemplo en un caso aislado. Si es la mujer que se va, o si es el hombre que se va, o si se vive un infierno en la casa. Mire, mi hermano, yo le digo algo, o sea, hay cosas que están dentro del sentido común. Es como ejemplo también el caso de los curas que quieren venir a dar consejos matrimoniales cuando nunca en la vida han sido casados. O que quieren venir a dar interpretaciones erróneas de la Biblia sin tampoco conocer lo que es el contexto histórico de la cosa. Mi hermano, la cuestión ahora, yo le digo, es que la idea es, la Biblia usted no la puede usar a conveniencia, ni para mantener a una mujer o a un hombre oprimido, ni tampoco la puede usar para usted querer hacer con la Biblia, o sea, usar la Biblia como juguete para hacer sus propias intenciones que son malas. Mantener una mujer maltratada, mantener y decir que Dios le... Mira, es como los evangelistas que yo desde pequeño conocía y veía, que decían que a los divorciados el diablo se los iba a llevar. No importara si estuvieran casados o no, yo los oía. Entonces, mi hermano, cuando les tocó a ellos el divorcio, que la mujer los dejó porque no lo soportó más, no sabían en dónde meter la cabeza, tenían que hacer como el avestruz. O sea, es un tema controversial y es un tema esto, y yo le digo, no se llene mucho la boca con estas cosas, ni se ponga a estarle disparando a otros. Mire, hermano, yo le digo, porque de donde usted diga de esta agua no beberé, de ahí es donde va a venir. O sea, veamos entonces la cosa en el contexto histórico. Jesucristo quería proteger a la mujer. Bueno, pues yo tengo que adaptar eso ahora en este tiempo. Lo inicial, bueno, la idea es, mi hermano, de que el divorcio no suceda. Eso es la idea. Pero en nuestro tiempo hay un pacto el cual no puede ser quebrado. Entonces, la idea es no solamente que el divorcio no suceda. La idea es que se cumplan también todas aquellas cosas que usted ha hecho en el pacto con la que va a hacer o eso, ayuda idónea o idóneo. La idea es no solo que no haya divorcio, sino que las dos partes se complementen. La idea es que en un matrimonio usted trate a la mujer como vaso frágil, no como saco de boxeo. La idea es que la mujer también esté sometida a su marido y la idea es que entre los dos se complementen, porque es que tampoco es que esté sometida al marido para recibir puños, para recibir golpes, para recibir maltrato. O sea, tampoco la Biblia se refiere a eso. O sea, la Biblia habla de lo que debe de ser como tal un matrimonio y lo que debe ser un orden divino y lo que debe de ser o cómo debe de haber las cosas en la familia. Entonces, esto es lo que sucede. O sea, usted, mi hermano, usted no puede estar jugando con estas cosas. Ya nosotros pues hemos explicado todo. Lo explicamos todo en su contexto de todo lo que la Biblia dice y lo hablamos claro. Ahora, si hay algunos que quieran insistir, no, que no se puede divorciar, no.
Bueno, lo que pasa es que ya esas son costumbres más latinoamericanas, que adaptaron todo, ¿verdad?, a su cultura. No quieren ver lo que era el contexto de la cultura judía, y el latinoamericano es así. El latinoamericano siempre quiere adaptar todo a su cultura y cree que sabe más hasta que el judío. O sea, el latinoamericano siempre ha querido dominar y ve todo en el universo de él. O sea, no sabe que hay más cultura, no sabe que hay más países, no conoce las cosas mayormente en su contexto histórico y en los idiomas más originales y en los contextos históricos y judíos menos. O sea, ya yo expliqué la cosa, lo hablamos claro, lo hablamos aquí bien, de forma bien desmenuzada, y si llega usted tarde a estar poniendo texto de lo que usted entiende, vea el video de nuevo, porque yo no puedo estar explicando una y otra vez la cosa, es una pérdida de tiempo. O sea, yo tampoco puedo, como a veces han pretendido en algunos debates, responder una pregunta que requiere hablar o explicar 2 horas, 2 horas y media, y responder una pregunta en un debate en 5 minutos. O sea, eso es imposible. Son cosas a veces que se han estudiado por años. Yo las estudié por años. Antes que yo vinieron otros que las desmenuzaron más para que uno las encontrara desmenuzadas. Entonces, pues imagínense, muchas veces es así imposible. O sea, yo tengo que segmentar los temas, tengo que tratar los temas, tengo que tocar los temas, tengo que hablarlos tal y como la Biblia dice. Después de hablarlos tal y como la Biblia dice, tengo que hablar en su contexto histórico. Y después de su contexto histórico, tengo que ver los idiomas originales y tengo que analizar lo que está escrito allí. O sea, yo no puedo estar inventando que si sí o si no. Así que en este video que hemos grabado acá, ha quedado todo claro. Si usted tiene duda, mírelo de nuevo. Dimos textos bíblicos clave, hablamos un poco en el contexto histórico y en el principio espiritual. El contexto histórico siempre va a tener variantes, el principio espiritual siempre va a ser uno. Y el principio espiritual de Dios para el ser humano es la restauración, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ya esto me dice que hay una oportunidad de que usted pueda restaurar su vida, hay una oportunidad de que Dios pueda hacer con su vida algo grande, hay la oportunidad de que Dios pueda hacer con su vida algo, pero la oportunidad también va dada en ver los errores anteriores y no cometer los mismos. Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor, y espero que haya sido claro, porque también hablé, o sea, lo que la Biblia dice más en su explicación. Hemos sido claros en todo lo que hemos mencionado acá. Le tocamos este tema aquí, ¿verdad? Que lo traímos de momento y de repente, debido a que desde hace años nos lo han estado pidiendo, y esto es, o sea, en su contexto histórico. Si en una iglesia, por ejemplo, ya de acuerdo a lo que ellos entienden, le prohíben parte a los divorciados o no quieren a los divorciados, bueno, pues ya esos son ellos allá aparte, y esos son allá. Usted tiene que entonces ir a donde entonces más le convenga, o donde más pues usted piense, o donde Dios lo mueva, que va a haber una, bueno, digámoslo así, una segunda oportunidad para usted, porque Dios es un Dios de oportunidades. O sea, nosotros vivimos en una época diferente, y como hemos explicado, en el caso de la novia de Cristo, que somos nosotros, estamos en el periodo de los esponsales, que es el compromiso de la novia. O sea, estamos comprometidos, pero como quiera, en ese tiempo, ¿verdad?, era considerado prácticamente la boda, el periodo de los esponsales, donde cuando la persona era novia de aquel que había sido ya señalado como el que iba a ser su esposo, era considerado infidelidad, aún siendo novia, que si esta persona, ¿verdad?, estaba ya señalada para otro, de momento se iba con otro, pues ya era considerada infidelidad, aunque fuera novia, aunque no fuera oficialmente casada, porque ya el periodo de los esponsales era un periodo señalado, ¿verdad?, para la persona seleccionada como la que iba a ser el esposo de la muchacha. Así que, bueno, creo que ha quedado claro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para cualquier cosa, recuerde que puede ver nuevamente este video. Lo vamos a estar compartiendo también en nuestro canal de YouTube. Nosotros inicialmente hacemos las grabaciones como tal. Al momento de grabar este video las estamos haciendo solo en Facebook. Mientras tengamos más suscriptores en YouTube, podremos hacer algunas grabaciones en Facebook Live, o bueno, mejor dicho, YouTube Live, unas grabaciones live o en vivo en el caso de YouTube. Pero por el momento nos estamos concentrando aquí en nuestro Facebook, ya que aquí pues es donde tenemos la mayor cantidad de followers y de personas que están atentas a nuestro mensaje. Comparte este video, escúchelo de nuevo si necesita. Hemos dado textos clave y hemos hablado todo en su contexto histórico. Y recuerde, un pacto es un pacto. Usted no puede quebrar ese pacto. Es un pacto que es para toda la vida. Así que no juegue con las cosas de Dios, porque precisamente
un pacto y que involucra esto, pues obviamente es algo que es diseñado por Dios. Hacia adelante en el Señor, Dios bendiga a todas las damas, Dios bendiga a todos los caballeros y en todo siga en fe y en confianza. Dios les bendiga mucho.